Muy buenos días, familia. ¿Cómo están todos? ¿Bien, bien? Qué bueno, nos gozamos en la alabanza, ¿verdad? Esta mañana estuvo preciosa. Hemos venido hablando sobre unos hábitos que nosotros tenemos que desarrollar como cristianos, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cuáles son esos hábitos? Correcto. La oración, tiempo de oración, muy bien. Tiempo de estudio con la palabra, muy bien. El dar es otro hábito también que tenemos que desarrollar. Pero hay un hábito muy importante que tenemos que desarrollar nosotros y que nosotros nos hemos propuesto como iglesia en desarrollar el hábito de la comunión entre los hermanos, ¿no es cierto? Es el compañerismo, ¿verdad? Y por eso nosotros hemos diseñado la iglesia estratégicamente para que tengamos espacios donde podamos compartir de la palabra de Dios, donde podamos compartir de nuestras vidas, de nuestros problemas personales, etc. La mayoría de las iglesias, ustedes habrán visto, normalmente se abre el salón y a los 5 o 10 pasos ya está la primera fila y no hay un espacio donde la gente pueda sentarse a dialogar, a compartir, ¿verdad? Y nosotros hemos diseñado esta iglesia con un área social, de tal manera que podamos tener un espacio también y un lugar para compartir, porque es muy importante la coinonía entre los hermanos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, que es un verso muy importante, pues indudablemente para cualquier persona, y nos habla que tenemos que mantener ese compañerismo juntos siempre, y nos habla de que no debemos dejar de congregarnos como algunas personas lo tienen por costumbre. ¿Se han escuchado ese verso? ¿Cierto? Este hábito de congregarnos es importante, y no solamente congregarnos en la iglesia, sino también en nuestras casas. Tenemos que empezar a desarrollar esa iglesia en casa. Tenemos que empezar a abrir las puertas de nuestro hogar para que sea un faro de luz en donde la gente de nuestro entorno pueda venir a nuestra casa y recibir de la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es el compañerismo? El compañerismo es supremamente importante. En muchas iglesias no se tiene en cuenta, porque quizás la forma de liderazgo es diferente, ¿no es cierto? Pero no han entendido quizás que una de las formas de hacer iglesia es desarrollando el compañerismo dentro de los miembros de la congregación. Nosotros tenemos que entender que pertenecemos a la familia de Dios, amén, y tenemos que tratarnos como miembros de la familia. Y normalmente los miembros de la familia están siempre compartiendo tiempos juntos, compartiendo éxitos, compartiendo logros, pero también compartiendo tristezas y situaciones difíciles. La familia de la iglesia realmente es una familia que es a veces más importante que nuestra misma familia de sangre. Ustedes habrán visto que a veces con los miembros de nuestra propia familia biológica no tenemos un acercamiento y una oportunidad de poder estar compartiendo tanto como lo podemos hacer con los hermanos de la iglesia. Amén. Y por eso es importante que nosotros desarrollemos ese compañerismo como un hábito para poder desarrollar iglesia. Y la razón por la cual tenemos que hacerlo es porque en la Biblia nos habla muchísimo de que tenemos que amarnos los unos a los otros, que tenemos que servirnos los unos a los otros, que tenemos que interceder, orar los unos por los otros, tenemos que servirnos, tenemos que apoyarnos, tenemos que exhortarnos los unos a los otros. De tal manera que cuando estamos hablando de iglesia, es necesario tener en cuenta el compañerismo, porque esto implica que podamos desarrollar nosotros ese mandamiento que el Señor nos da, que es servirnos e interactuar mutuamente. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:10, hagamos bien a todos y en especial a la familia de la fe, a los de la familia de la fe. Tenemos que ocuparnos de estar apoyando a los miembros de la iglesia. Esto es algo que tenemos que tener aquí en la mente, y por eso cada vez que
tengamos nosotros oportunidad de ayudar a alguien, de servir a alguien, pensemos primero en la familia de la fe. En Efesios 2:19 dice, usted es un miembro de la propia familia de Dios y pertenece a la casa de Dios como cada cristiano. O sea, usted pertenece a esta casa, ¿no es cierto? Usted pertenece a la familia de Dios igual que todos los demás hermanos que nos congregamos. Y como miembros de la familia, indudablemente, tenemos nosotros el derecho de poder afectar a los demás con nuestros problemas. Si ustedes se dan cuenta, cuando tienen un problema en un dedito, así sea el dedo meñique, los demás dedos se resienten o se ocupan de que no se estropee. Si se le partió una uña, trata de cuidarse mucho, ¿verdad? Yo he visto esos casos, por ejemplo, en mi esposa, que a veces le parte una uña y entonces dura como 2 semanas, ¿no?, cuidándose la uñita para que no le duela. Y todo el cuerpo está en función de que no se estropee la uña, ¿no es cierto? Y más aún cuando son lesiones más graves. De tal manera que nosotros como miembros de la iglesia tenemos que ocuparnos de ayudar los unos a los otros, porque somos un solo cuerpo. Dice el libro de Romanos, así nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo. Pero todos los miembros, todos somos miembros los unos de los otros. Amén. No podemos pensar en llevar una vida cristiana aislados completamente del cuerpo de Cristo. En alguna oportunidad me encontré con una persona, le compartí el Señor y me dijo, sí, muchas gracias, yo también conozco de la palabra y todo lo demás. Y, bueno, qué bien, ¿y a qué iglesia te congregas? Me dijo, no, yo tengo una relación personal con Dios y no necesito congregarme en ninguna iglesia. Y entonces le dice, ¿cómo haces tú? Yo decía, ¿cómo haces tú para servir a los otros miembros del cuerpo de Cristo? ¿No? Realmente no podemos ser una abeja sin panal, ¿verdad? No podemos ser miembros del cuerpo de Cristo sin pertenecer a Él. No podemos ser una manito que anda por ahí caminando sola como la de la película, pues, ¿no? Sino que tenemos que interactuar los unos con los otros. Y esta persona me decía, no, yo estoy comprometida con la iglesia invisible. Una iglesia invisible es una iglesia que no existe, perdóname. Dios es invisible, pero tú puedes entender que Dios existe a través de la creación. Pero ¿cómo podemos saber que la iglesia invisible existe? Bueno, se quedó pensando, ¿no? Y la verdad es que pues, hay algunos movimientos cristianos que están funcionando muy bajo perfil, no se congregan en iglesias. Yo de hecho conocí y pertenecía a uno de ellos que se llamaba la iglesia, no la iglesia invisible, se llamaba la iglesia subterránea de Jesucristo. Y era una iglesia en donde no había reuniones abiertas, todo era discipulado personalizado unos a otros, pero por lo menos uno tenía su grupo con quienes interactuar, ¿no? Pero esta otra señora de la iglesia invisible sí me dejó pensando mucho sobre el tema. En la Biblia nos habla más o menos como unas 100 veces de iglesia. La palabra iglesia se nombra 104 veces en la Biblia. Y de esas 104 veces, por lo menos 98 veces se refiere a la iglesia conformada por los creyentes. No se refiere al edificio de la iglesia, sino a la comunidad. Necesitamos congregarnos y servirnos los unos a los otros, porque a través de la congregación podemos ayudarnos, estimularnos los unos a los otros en la fe y en las buenas obras, ¿no es cierto? Siempre habrá alguien que tiene el llamado del Señor para hacer ciertas cosas y entonces va a encontrar un equipo, va a encontrar un apoyo para poder desarrollar esa labor que el Señor ha puesto en su corazón a hacer. En Hebreos 10:24 dice, considerémonos cómo estimularnos, ¿no?, en el amor y en las buenas obras. Tenemos que mirar cómo nos estimulamos y cómo hacemos equipo para poder lograr cosas y propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Por ejemplo, tenemos nosotros el ministerio Provida que desarrolla la familia Londoño, que es un ministerio que ha trascendido la iglesia y que realmente ha hecho un impacto muy fuerte en la ciudad, en los colegios y en muchas otras áreas, ¿verdad?
Y ellos lo hicieron porque el Señor lo puso en su corazón y decidieron invertir su dinero para poder desarrollar esas pantallas tan hermosas que estuvimos viendo aquí como en días pasados, de cómo con las primeras fotografías de un proceso de concepción y de desarrollo y de gestación en el vientre, ¿no? De tal manera que eso es muy importante hacerlo y tenemos que cada uno ir desarrollando esas iniciativas y hacer equipo, incluso apoyarlos a ellos que a veces están un poco solos en el desarrollo de este ministerio. A propósito, vamos a tener una marcha Provida el día 3 de junio. ¿En dónde? ¿A qué horas? Sábado. El sábado 10 de la mañana del Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Es un movimiento Provida, una marcha Provida que nosotros tenemos que apoyar. Y es muy importante que nos animemos los unos a los otros en estas cosas. A veces pensamos que la iglesia es solamente estar aquí, nosotros pedir para nuestras necesidades, que el Señor nos supla, que el Señor traiga paz a nuestro corazón, pero nosotros tenemos que ser la sal de la tierra, dice en la Biblia. Y si la sal no sala, ¿de qué sirve? Necesitamos afectar nuestra sociedad. Necesitamos hacernos notar, declarar que existimos y tenemos que hacer ver que tenemos otra forma de pensar diferente a la que se está imponiendo en este momento con la tendencia social y con la Agenda 2030, ¿no es cierto? Dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9, mejores son dos que uno, porque tiene mejor pago por su trabajo. Porque si cayeren, el uno lo levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán. El cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y esto me recuerda que en mis años mozos, cuando estaba casi niño, era adolescente prácticamente porque tenía como 15 años y estudié en un colegio militar, estaba en sexto bachillerato y pues yo tomé la decisión de meterme al colegio militar para resolver de una vez mi situación militar, pero era muy niñito, era muy chiquito. Entonces, pero desde cuarto bachillerato a los 13 años me dieron fusil y aprendí a manejar las armas y de alguna manera pues me involucré mucho en la disciplina militar, lógicamente, porque todos los días teníamos que hacer régimen interno y bueno, en todas las actividades que hacen normalmente los soldados o los cadetes. Y al finalizar el año siempre hacíamos una campaña que era como la tesis de grado, ¿no? de nuestra vida militar. Y claro, todos mis compañeros de colegio eran mayores que yo, porque algunas personas, algunos padres de familia veían el colegio militar como un reformatorio, ¿no? Y entonces mandaban a los estudiantes más indisciplinados y más caspas, como les llamamos nosotros coloquialmente, los mandaban a ese colegio para ver si los reformaban y se ajuiciaban. De tal manera que cuando yo entré en cuarto bachillerato, todos mis compañeros eran niños de 17, 18 años y yo tenía 13. De tal manera que era el más chiquito del curso y de parte de eso era bajito, no había cambiado de voz, bueno, terrible. Y claro, me la montaron todos, ¿no? Entonces para mí fue una experiencia muy dura y perdonen que hable de mí, pero pues es solamente para hacer un ejemplo. Pero lo cierto del caso es que me tocó defenderme simplemente convirtiéndome en un medio nerd, aprendiendo muy bien y sacando el primer puesto en todo porque le daban a uno la posibilidad de ir creciendo en grados en el colegio y finalmente a los 2 meses de estar en cuarto bachillerato me nombraron comandante de curso por haber sacado el primer puesto, ¿no? Y entonces pues ahí ya como comandante de curso ya ellos no podían estar burlándose mucho porque si no yo tenía derecho a atribuciones. Tenía autoridad sobre ellos y los podía poner a hacer 50 flexiones de pecho, ¿no? Y si no, pues iban al calabozo, les tocaba definitivamente.
Y fue la única forma que tuve para defenderme, así que me convertí en muy buen estudiante, ¿no? Por pura necesidad, ¿no? No porque me naciera tampoco. Lo cierto del caso es que al final, cuando terminé sexto bachillerato, ya tenía 15 años y teníamos que hacer una campaña en los llanos orientales. Y la verdad, yo nunca había nadado en un río. Yo sabía medio nadar ahí en las piscinas termales de Paipa, ¿no? Que eso era lo máximo que había logrado. Y luego me tocó enfrentarme al río Maracasías, que era un río como de 30 o 40 metros de ancho, con una corriente bastante fuerte. En fin, menos mal que dentro de mi grupo, y mi grupo eran siempre 100 cadetes, imagínense ustedes, 100 muchachitos de mi edad, o incluso mayores que yo, y me tocaba cumplir la campaña, y ahí el simulacro era que íbamos a tomar unas bases del enemigo que quedaban pasando el río Maracasías y teníamos que subir una pendiente altísima. Era algo impresionante. Menos mal teníamos algunos llaneros dentro del grupo y ellos eran vaquianos y sabían cómo llegar al otro lado y lo logramos hacer, pero realmente fue muy extenuante el estrés que tuve que pasar para atravesar a 100 hombres por el río Maracasías sin que se me ahogara ninguno. Eso fue algo difícil, ¿no? Entonces hicimos una estrategia ahí. Había un muchacho que era llanero y se atravesó el río con el lazo enredado en el cuerpo, ¿no es cierto? Y entonces tendimos una soga de lado a lado, en fin, y logramos pasar con seguridad. Y después de que pasamos, teníamos que subir una ladera, era una montaña muy empinada, pero tomamos la decisión de irnos por ahí en vez de rodear la montaña porque nos iba a ganar el tiempo y entonces era mejor tratar de hacer esa escalada. Y empezamos a escalar y yo nunca había escalado tanto y nunca había sentido terror de ver la muerte tan cerca, ¿no? Porque empezamos a escalar y a escalar, claro, con morral, con fusil, con munición, con granadas, cantimplora, una cantidad de cosas que cargaba uno y suba, ¿no? Prácticamente perpendicularmente casi, ¿no? Y solamente agarrado de las ramas que había por ahí, de los árboles que los arbustos pequeños que se daban por ahí, y miraba uno hacia abajo por entre las piernas y se veía el río al fondo, ¿no? Y yo decía, wow, que no se va a arrancar esta mata porque voy para el suelo. Y en alguna oportunidad se me arrancó una mata de esas y me escurrí como 3 metros, quedé enredado en otras matas con el fusil. Bueno, gracias a Dios, pero de verdad que vi la muerte bien cerquita. Y gracias al equipo que teníamos, pues logramos llegar al objetivo y logramos culminar bien la tarea, pero realmente fue algo extenuante, ¿no? Y fue una experiencia que realmente marcó mi vida, ¿no? Y que me mostró que en la medida en que podamos hacer equipos, podemos lograr cosas que aparentemente son imposibles, ¿no? De tal manera que es muy importante dentro de la iglesia que armemos equipos para trabajar, que nos organicemos y que cada uno procure invitar a otras personas para hacer causa común dentro de los propósitos de Dios. Hoy en el curso de liderazgo estábamos viendo cómo identificar el propósito de Dios para nuestras vidas y es muy importante que nosotros lo identifiquemos y tenemos que buscar a otras personas que tengan propósitos similares para que sean complemento y que podamos desarrollar esa obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Y por eso dice la Biblia que la gente aprende una de la otra. Y justamente como el hierro afila al hierro, también unos a otros nos podemos ayudar. Y en la congregación es importante que cada uno de nosotros busquemos la forma de apoyarnos y de ayudarnos mutuamente. A veces nosotros nos hacemos una idea de lo que tenemos que hacer y pensamos que es correcto, pero quizás otras personas que no tienen la cabeza tan caliente como la podamos tener nosotros en un momento dado, pueden mirar los toros desde la barrera y podernos dar una orientación adecuada y decirnos, hombre, pienso que no debes ir tan rápido en este asunto, pienso que quizás debas considerar esta otra opción. En fin. Y por eso tenemos que ser responsables para crecer espiritualmente. Y dice la palabra de Dios que las personas aprenden una de la otra.
así como el hierro afila el hierro. Y todos los días tenemos que alentarnos entre nosotros mismos para que ninguno de nosotros sea endurecido por causa del pecado. Porque Satanás es supremamente sutil y se va metiendo de una manera que casi uno no va notando y le va a uno pareciendo bien y bien y bien, y empezamos a tolerar ciertas cosas en nuestra vida y finalmente terminamos apartados de la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo, sino del otro también. Y cada uno llevará también su propia carga. Pero cuando hablamos de la ley de Cristo, ¿cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es justamente amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros. Pero esta exhortación, como dice la palabra de Dios, tiene que ser con un espíritu de mansedumbre. No se trata de darle bibliazos en la cabeza y descalificar a la persona porque ha cometido un error. Todos estamos sujetos a cometer errores. Somos humanos, estamos viviendo en un mundo caído. Pero lo importante es que podamos reconocerlo y podamos tomar la decisión de cambiar y de corregir esos errores que de alguna manera hayamos nosotros cometido. Ahora, ¿podemos decir que nosotros creemos en Jesús? Sí. Ahora, lo importante es saber si amamos a Jesús. Y la forma en que demostramos nuestro amor a Dios es que nosotros cumplamos su palabra. Amén. Así que cada uno de nuestros actos tiene que estar demostrando que nosotros sí amamos a Dios y que amamos a Jesús. Cuando nosotros nos amamos más a nosotros mismos que a Dios, ahí estamos fallando. Y muchas veces nuestro corazón nos engaña. Dice la palabra de Dios que tenemos que tener cuidado con el corazón, porque del corazón nacen muchos tipos de sentimientos y nacen muchos tipos de pensamiento también, ¿no es cierto? De tal manera que tenemos que tener cuidado del corazón. De hecho, dice la Biblia que el corazón es perverso más que todas las cosas. De tal manera que tenemos que tener mucho cuidado con esas corazonadas o con esos sentimientos que en un momento dado afloran en nuestro corazón, porque tenemos que pasarlos por el filtro de la palabra de Dios. Amén. Y nosotros tenemos dominio propio. El Señor nos dio dominio propio. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros y por tanto todos esos sentimientos, todos esos pensamientos tenemos que pasarlos por el filtro de la palabra de Dios para ver si están de acuerdo con lo que Dios quiere que nosotros hagamos o si por el contrario nos está llevando a apartarnos de la voluntad de Dios. Es muy importante congregarnos, porque dice la palabra de Dios que Cristo está presente cuando nosotros nos congregamos. De hecho, en Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. ¿Cuántos creen que Jesucristo está aquí? Amén. Jesucristo está aquí en medio de nosotros. Y lo vimos desde un principio, en el momento de la alabanza. Yo no sé si ustedes lo sintieron, pero yo sentí una unción muy especial en este día, en el tiempo de la alabanza. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo de corazón, y gracias por el grupo de alabanza que realmente le ha imprimido un nivel espiritual muy importante. Gracias por cada uno de los que están participando, porque es muy importante, porque ustedes nos imparten la presencia de Dios a través de la adoración y la alabanza. Cuando nosotros oramos en la congregación hay un poder muy grande, un poder enorme. Yo recuerdo que en alguna oportunidad, cuando hace muchos años, recuerden ustedes un grupo que se llama Guns N' Roses, un grupo de rock que hizo una presentación en el Estadio del Campín, y ese día salió todo el mundo como loco, destruyeron el barrio, rompieron vidrios de las casas por gusto, solamente porque salían enloquecidos. Hicieron no sé qué más cantidad de bestialidad, llevaron un poco de ratas, le soltaron
No, una cantidad de cosas, pero impresionantes. Y al año siguiente, o los 2 años después, volvieron a anunciar el famoso concierto. Y habíamos nosotros visto lo que había sucedido en la presentación anterior. Así que convocamos la iglesia en esa oportunidad, un viernes en la noche, hicimos una vigilia y duramos toda la noche quebrantando ese espíritu inmundo que quería traernos esa maldición. Y ya amanecimos hasta las 6 de la mañana orando. Y otras personas se quedaron también orando el sábado en la mañana. Y finalmente a la 1 de la tarde un juez de la República prohibió que se hiciera el evento. Ese es el poder de Dios, ese es el poder de la oración. Y ese es el poder de la oración corporativa. Y por eso es tan importante que nos reunamos también a orar. Y tenemos que empezar reuniones de intercesión. De hecho, ya lo empezamos a hacer el viernes pasado con el equipo de parejas. Pero a partir del próximo sábado vamos a tener un tiempo de intercesión todos los sábados de las 8 de la mañana a las 12 del día. Vamos a estar aquí orando, intercediendo por la iglesia, por nuestra nación. ¿Cuántos creen que necesitamos orar por nuestra nación? Amén. Necesitamos orar por nuestra nación. Necesitamos orar por nuestros gobernantes. Necesitamos orar por nuestra iglesia, por las familias de la iglesia. De tal manera que la oración corporativa es supremamente importante porque dice en el libro de los Efesios que allí se manifiesta la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es la plenitud del poder de Dios la que se manifiesta en la oración corporativa. De tal manera que es muy importante que empecemos a hacerlo. Dice la palabra de Dios: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es una promesa muy bonita, pero si no nos reunimos a orar, la promesa sigue ahí sin que nadie la use. El compañerismo es un testimonio al mundo y el Señor estableció el compañerismo como una demostración de que realmente somos discípulos de Cristo. Jesús dijo: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Tenemos que reunirnos juntos y compartir juntos, no solamente en oración, sino en las enseñanzas, y también compartir las experiencias de cada uno, las necesidades de cada uno, los problemas de cada uno, para que podamos interceder y apoyar. Y así seamos también uno con el Señor. Y que cuando nos vean, digan: ahí va Jesucristo, ¿verdad? ¿A cuántos les han dicho eso? ¿Ah? Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que tenéis amor los unos por los otros. Tenemos que amarnos mutuamente. Esto es algo importante. Y muchas veces sucede que estamos cada uno de nosotros viviendo nuestra problemática apartados de la iglesia y nunca nos ocupamos de tratar de reunirnos con las demás personas. Dice la palabra de Dios que si hubiera algún enfermo entre nosotros, llame a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Eso dice: llame a los iglesias, busque, venga a la iglesia, busque a los ancianos, moléstelos, pídales oración. Y dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. Dice que la oración del justo sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, dice también. Es nuestra obligación amar a otro cristiano. Pero lamentablemente a veces llegan personas a la iglesia y se van y ni siquiera supimos cómo se llamaban, ¿verdad? Y sucede muchas veces. Y por eso tenemos que ocuparnos de tratar de conocer a las personas que vienen a la iglesia, compartir los teléfonos, estarlos invitando a las reuniones, de pronto visitarlos. Es muy importante esto, ¿no es cierto? Porque cuando visitamos una familia podemos ayudar más a la familia y podemos enterarnos un poco de las situaciones particulares que cada uno tenga y podemos interceder y orar por ellos y ayudarlos en alguna manera. Dice en 1 de Pedro 4:10: cada uno ponga al servicio de los demás los dones que ha recibido. Y yo sé que todos tenemos dones que el Señor nos ha dado, pero dice la Biblia que tenemos que ponerlos al servicio de la iglesia. Y esto es algo que cada uno tiene que hacer voluntariamente y espontáneamente. Cada uno tiene que decir: hombre, yo voy a visitar a fulano de tal y yo pienso que puedo ayudarle en algo, por lo menos voy a llevar una palabra de aliento,
voy a orar por él, voy a compartirle la palabra, voy a darle un estudio, voy a darle una enseñanza, o simplemente le voy a servir, o voy a escucharlo. ¿Cuántas personas necesitan ser escuchadas? Pero muchas veces preferimos gastar nuestro tiempo mirando los realities y mirando la televisión y mirando las series de Netflix, porque es que uno prende la primera y después no quiere ver sino también la segunda y la tercera y la cuarta, y gasta 5 horas seguidas viendo una temática que le quita el tiempo para poderle servir a los demás. 1 Corintios 12 nos habla de los dones. Dice: hay diversidad de dones, pero ustedes son el mismo cuerpo. Así como nuestros miembros tienen diferentes funciones, diferentes habilidades, diferentes capacidades, así mismo cada uno de los miembros de la iglesia tienen ciertos talentos que Dios les ha dado y que es necesario ponerlos al servicio de la iglesia. Y cuando los ponemos al servicio de la iglesia, el Señor los multiplica, ¿no? Recuerdan ustedes la parábola de los talentos, ¿verdad? Que el que los usó, los multiplicó, pero el que los escondió, finalmente le quitaron el talento y lo echaron fuera de la congregación. Así que no corramos el riesgo de que el Señor nos saque de la congregación. Más bien pongamos al servicio de Dios los talentos que el Señor nos ha dado y multipliquemos esos talentos, porque en la medida en que nosotros los ponemos al servicio de la congregación, se van multiplicando, ¿no? Sea cualquiera que sea el talento que tengamos. El conocimiento compartido se multiplica. Lastimosamente nosotros tenemos la tendencia de que si sabemos algo, nos queremos sentir indispensables porque somos los que sabemos eso, ¿verdad? Y se da mucho en las empresas, por ejemplo, y yo lo he visto, en donde la persona no le enseña a otra persona porque eso es lo que lo hace indispensable en su cargo, ¿verdad? Y eso es mal entendido, porque si él le enseñara a otra persona, puede delegar, y si puede delegar, quiere decir que él puede proyectarse para ir más arriba, en vez de estar ocupado en una labor operativa que quizás pudiera hacer otra persona. Amén. En la Biblia siempre nos habla de unos a otros. Dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, servirnos a los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, interceder los unos por los otros. Y esto implica que nosotros intencionalmente tenemos que buscar la forma de poder desarrollar ese compañerismo dentro de la iglesia. Y para eso tenemos que empezar por buscar un compañero de oración, por lo menos, ¿no es cierto? Una persona a quien nosotros podamos llamar y decirle: mira, necesito que me apoyes en la oración por esta razón. Pero también una forma es abrir nuestra casa y decir: bueno, voy a invitar a algunos miembros de la iglesia para que vengan, nos tomemos un cafecito y compartamos algo de la palabra de Dios y de las necesidades de cada uno, y vamos a orar los unos por los otros. Y qué bonito que pudiéramos establecer ese hábito dentro de la iglesia, de tal manera que podamos tener diferentes grupos de familias reunidas en sus hogares, compartiendo la palabra de Dios. Porque allí se da la oportunidad para que otros miembros de la familia también puedan escuchar el mensaje de salvación de Jesucristo. Amén. Muchas veces nosotros nos resignamos porque no, es que en mi familia el único creyente soy yo, ¿verdad? Es que los demás no creen eso, ¿para qué les sigo compartiendo si ya eso no vale la pena? Pero quizás si le das la oportunidad a otra persona que vaya a tu casa y que tenga una charla con tus hijos, o con tu esposo, o con tu esposa, o con tus parientes, que invites a tomar un café ese día, pues vamos a ir haciendo la obra poco a poco. Dice la palabra de Dios que la obra del Señor nunca es en vano. Amén. Siempre debemos estar sembrando la semilla. Y no tenemos que frustrarnos porque no tengamos los mejores resultados. Acuérdense que el Señor estableció una estadística y dice que solamente el 25% de las personas a las cuales les compartamos el Evangelio realmente lo van a tomar, lo van a aprovechar y van a vivirlo. Y quizás los demás, ¿no? Dice que una cayó en espinos, otra en pedregales, otra, en fin.
Sabemos que no vamos a tener éxito en todos los casos, pero la semilla va a ir quedando sembrada. ¿Cuándo va a dar fruto? Quizás más adelante. Quizás el Señor no nos usa a nosotros, pero usa a otra persona, porque el Señor le da gracia a otra persona. Y de hecho el Señor le da gracia a las personas que van a hacer la obra evangelística a otros lugares. Y por eso Dios bendice las misiones. A veces en nuestra propia casa no podemos ser profetas, ¿no? Ni siquiera Jesucristo lo logró. ¿Recuerdan ustedes que Él no pudo hacer milagros en Nazaret? Porque la gente decía, este es el carpintero, ¿qué le vamos a creer a Él? ¿Verdad? Y no pusieron fe. Y a veces pasa lo mismo en nuestra casa. Entonces invitamos a alguien de afuera, que sea un miembro de la iglesia, que sabemos que es una persona madura en el conocimiento de la palabra de Dios. Quizás esa persona pueda hallar gracia delante de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros parientes, y podamos lograr que ellos realmente puedan abrirle sus corazones al Señor. Dice en Hechos 5:42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ok, esto sucedía en la iglesia primitiva. Y es necesario que siga sucediendo en la iglesia contemporánea. Es necesario que siga sucediendo en este tiempo. A veces nos conformamos con venir a la iglesia el domingo, ¿verdad? Y pare de contar. O a veces tomamos un cursito y nada más. Pero lo que está establecido en la palabra de Dios es que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. De tal manera que es muy importante que nosotros ahora en este próximo semestre empecemos a desarrollar esas reuniones en hogares, esas células, esos grupos de oración, esos grupos familiares, en donde demos el espacio para que más miembros de nuestra familia puedan conocer del Señor. Amén. Y la idea es que cada uno de nosotros esté dispuesto a hacer por lo menos una visita a un hogar de algún miembro de la iglesia donde vayamos a llevar la palabra de Dios. Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Todos tenemos que dar fruto. Y aquí estábamos hablando de alguien que tenía una iglesia en su casa. Y una iglesia en su casa es que congregaba a un grupo de personas en su casa. Y esto desde la iglesia primitiva se está dando. Muchas iglesias no quieren desarrollar ese tipo de estrategia de crecimiento y de evangelización porque tienen temor de que la gente arme un rancho aparte y que se les vaya la gente de la iglesia. No tengamos miedo de eso. Y si nace una nueva iglesia, pues gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros podamos desarrollar la obra que el Señor nos ha encomendado. Y esto es que tenemos que abrir los espacios para poder predicar el Evangelio. En Hechos 2:42 nos cuenta cómo se estaba desarrollando la iglesia primitiva. Y en el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Entonces vemos ahí cómo se estaba desarrollando la iglesia. Y si la iglesia primitiva utilizó esta estrategia para desarrollarse y ha logrado tener el 38% de cubrimiento a nivel mundial con las diferentes tendencias cristianas, pues hombre, ¿por qué no lo hacemos nosotros también? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, desarrollar la comunión unos con otros, que esto es el compañerismo que les estaba hablando, dice, en el partimiento del pan y las oraciones. Esto es compartir con los demás y orar e interceder unos por otros. En el versículo 43 nos sigue hablando y nos dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Bueno, yo no los voy a motivar a que hagan eso por ahora, ¿no? Recordemos que en aquel tiempo la iglesia estaba viviendo una persecución. La gente no podía trabajar, la gente estaba huyendo, tratando de salvar sus vidas, y la gente que tenía recursos pues podía vender y repartía entre todos, porque se trataba de perseverar la iglesia, ¿no es cierto? Entonces era una circunstancia muy particular. Algunos piensan, algunos predican y dicen que tenemos que hacerlo así. No, yo no pienso que estemos en una situación para hacer eso. Aquí lo que está refiriendo es que muchas personas, al ver que la gente tenía que huir, tenían que alimentarse de alguna manera, pues vendían sus propiedades y los donaban a la iglesia para que se repartiera de acuerdo con la necesidad de cada uno. Y gracias a eso la iglesia sobrevivió. De otra manera hubiera desaparecido, ¿no? Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Cada día en el templo. No dice que cada 8 días en el templo, sino cada día perseveraban en el templo. Así que este templo vamos a tener abierto todos los días para que los que quieran venir a orar puedan hacerlo en cualquier momento. Amén. De pronto pueden venir con 2, 3 personas. Aquí estamos nosotros en todo siempre, así que podemos también atenderlos cuando necesiten apoyo en oración, o en consejería, o en una orientación. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Esto de compartir en las casas es muy importante. Recuerde que el Señor dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Para los judíos y para nosotros tiene que ser supremamente importante invitar personas a la casa para compartir el pan, para compartir una cena, para compartir un café. Porque esto crea lazos de amistad, lazos profundos, lazos fuertes. Cuando invitamos a una persona a nuestra casa, pues realmente lo estamos metiendo al rancho, ¿no? Como dicen vulgarmente. Y se trata de eso, de que seamos transparentes, que nos conozcamos y que podamos servirnos y ayudarnos los unos a los otros. Y termina diciendo que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, como consecuencia de esto, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así pues que a través de estas reuniones de hogar es como vamos a ganar muchas personas para el Señor. Amén. Siempre se habló mucho de el dar y el recibir. De hecho, en Filipenses 4:15 hay una anotación al respecto. Dice, ustedes compartieron conmigo el compañerismo de dar y recibir. No se trata de estar dando siempre, ¿no es cierto? Sino que también podemos recibir. Y no tenemos que sentirnos mal porque nos den. Al contrario, tenemos que darle gracias a Dios porque utiliza a una persona para que nos den. Esta semana, por ejemplo, nos trajeron un mercado a nosotros. Mil gracias a quienes lo hicieron. Gracias por eso, ¿verdad? De verdad que ve uno ahí la gracia de Dios y ve uno la mano de Dios allí. De tal manera que tenemos que hacerlo también, pero también no se trata solamente de recibir, así que vamos a tener que pensar también cómo vamos a hacer. Pero es necesario que demos y también podamos recibir. El aspecto social es muy importante dentro de la iglesia. Dice que comían juntos con corazones alegres y sinceros. Entonces el compartir tiempo, celebrar los cumpleaños, celebrar los aniversarios, etcétera, es una forma de hacer iglesia también. Y es importante que practiquemos eso, que invitemos a los amigos, a los hermanos de la iglesia a nuestras casas, que se involucren con nuestra familia para que nos ayuden también a través de su testimonio a ganarlos para Cristo. Cantando y alabando a Dios, disfrutando el favor de todas las personas.
Ellos estaban alabando juntos. Aquí en las reuniones de las casas a veces nos parece como oso alabar al Señor, ¿no? Porque pues no somos tan expertos como el grupo de alabanza que tenemos tan lindo ahora, sino que a veces cantamos muy bien, pero no se nos oye tan bien. Y entonces nos limitamos, pero podemos poner música de alabanza y guiarnos a través de alguna herramienta tecnológica. Pero es muy importante que demos, es muy importante que recibamos, pero también muy importante que demos. En la medida en que nosotros damos, se va desarrollándose una sinergia, ¿no?, de dar y recibir, que genera desarrollo, que genera vida. Cuando solamente recibimos y recibimos y recibimos, nos pasa lo que le pasó al Mar Muerto, que se vuelven unas aguas estancadas que finalmente se van secando, se van acumulando las sales y finalmente allí ni siquiera se produce vida, ¿no? Pero en cambio, si el agua estuviera circulando, seguramente habría peces, habría vida, habría algas, habría plantas, habría una forma diferente, habría un aporte también a la sociedad. Tenemos entonces que empezar a practicar esos 4 hábitos de que estábamos hablando: el tiempo con la palabra de Dios, la oración, muy importante, el dar, muy importante. Acuérdense que el Señor nos reta, por ejemplo, y nos dice: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo sé que el Señor es fiel, su palabra siempre permanecerá fiel. Y es increíble cómo el Señor responde a esos retos. La semana pasada hablaba con alguien que asumió el reto y estaba diciendo: mire, pastor, perdón, yo no estaba dando el diezmo como toca, porque pues es que mi presupuesto me decía que solamente me quedaba tanto para dar el diezmo, pero después de sus charlas decidí retar a Dios y ya lo hice, y voy a esperar que el Señor dé los resultados, ¿no es cierto? Entonces estamos orando porque eso se dé realmente con cada uno de ustedes. Y el compañerismo, tenemos que desarrollar el compañerismo, porque es la forma de poder que la iglesia crezca. A través del compañerismo logramos permear nuestra sociedad, podemos permear las familias y podemos ganar almas para Cristo. ¿Cómo hacemos para empezar esos hábitos? Primero que todo, el primer paso es querer implantar esos hábitos en nuestra vida. El segundo paso es no solamente quedarnos con el deseo de hacerlo, sino tomar la decisión de hacerlos. Que usted tome la decisión de empezar a tener un tiempo con Dios, un tiempo de lectura de la palabra de Dios, un tiempo de oración, un tiempo de intercesión. Compártalo, declárelo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 76:11: haga votos al Señor su Dios y cúmplalos. Proclamar que vamos a tomar un tiempo diario con Dios es importante. Declarar que estamos haciendo nuestro devocional es importante, porque lo que nosotros declaramos es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Y es muy importante que los demás sepan que también lo estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros en nuestra familia, me refiero a mis hermanos, mis hermanas, mis cuñados, desde que empezó la pandemia realmente, empezamos un devocional a las 6 de la mañana. Y se acabó la pandemia y decidimos no acabar el devocional. Y seguimos todos los días, muy a las 6 de la mañana, de 6 a 7, teniendo todo nuestro devocional. Y unas veces enseño yo, otras veces mi hermana, otras veces mi cuñado, otras veces, en fin, de tal manera que todos estamos participando en ese devocional. Y es muy importante hacerlo. A veces no todos se conectan, pero normalmente dejan de conectarse un día, 2 días y luego vuelven. Y reciben palabra y reciben orientación y recargan baterías para poder enfrentar el día. Así pues que tenemos que declararlo, pero tenemos que tener la determinación de cumplirlo. Eso es muy importante. Dice la palabra de Dios en el libro de Job: determinarás una cosa y te será firme,
y sobre tu camino resplandecerá su luz. Se refiere a la luz del Señor. De tal manera que tomemos la determinación y demos el paso de fe, que es la oportunidad para poder crecer espiritualmente. De nada nos sirve tener conocimiento de lo que tenemos que hacer si no lo estamos haciendo. Pero busque un apoyo, busque a alguien que le ayude a poder cumplir ese propósito. Por ejemplo, en la familia yo tengo una aliada que es mi hermana Consuelo, que ella se encarga de llamarlos a todos, ¿no? Y si alguien no se conectó, bueno, llámelo a ver qué le pasó. Ay, no, que se me olvidó, que estaba ocupada, que no sé qué, que los niños, pero ya se conectan, ¿no? Tenemos que depender de Dios siempre. Tenemos que confiar en Dios, que Dios siempre nos va a ayudar. Si nosotros hacemos las cosas como Dios quiere, créanme que la bendición de Dios está ahí. Y si no, lean Deuteronomios capítulo 28 del 1 al 14. Que si oyeres atentamente la voz de tu Dios, de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todas las cosas que yo te mando hoy, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Muchas veces nosotros estamos trabajando y luchando para tratar de conseguir la bendición de Dios, pero la más sencilla es simplemente obedecer la palabra de Dios y esas bendiciones vienen detrás de nosotros persiguiéndonos. Déjense alcanzar de la bendición. El Señor quiere bendecirnos más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero para eso es importante entonces tomar la determinación de seguir los lineamientos que el Señor ha establecido en su palabra y tomar las determinaciones con base en Él. Determinarás una cosa y te será firme, y sobre tu camino resplandecerá su luz, dice la palabra de Dios. Además, tenemos que estar en comunión con Dios. A veces estamos muy en comunión con nuestros pensamientos o con nuestros sentimientos o con nuestra carne. Pero dice en la palabra de Dios que el Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. Así que se trata de tomar la determinación de hacer la buena voluntad de Dios, y el Señor coloca en nuestros corazones cuál es esa voluntad que Él quiere que nosotros cumplamos. Y tenemos que hacer un compromiso con Dios de crecer espiritualmente cada día. Tenemos que hacer un compromiso de que mañana seremos más espirituales que hoy, que mañana seremos más obedientes que hoy, ¿no es cierto? Porque hoy tomamos la determinación de obedecer la palabra de Dios y llevar una vida agradable a los ojos de Dios. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios del cielo, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta invitación que tú nos haces para que desarrollemos esos hábitos en nuestra vida, Señor. Y hoy, Padre Celestial, queremos comprometernos, Señor, a tener un tiempo diario contigo, Señor, en el estudio y la meditación de tu palabra, Señor. De la misma manera, Señor, tendremos un tiempo también de oración personal y procuraremos espacio, Señor, para hacer oración congregacional, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, a serte fiel, Señor, en los diezmos y en las ofrendas, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, tus matemáticas, Padre Santo, y que podamos dar con libertad, Señor, que podamos dar con gozo y con alegría de corazón, sabiendo, Dios, que tú nos retribuirás con creces, Padre Santo. Te damos gracias también, Señor, por esta invitación que tú nos haces hoy, Padre Celestial, para que desarrollemos el compañerismo dentro de los miembros de nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, a tomar ese tiempo, Dios, para compartir, Señor, con nuestros hermanos, Padre Celestial, y hacer causa común, Señor, en la protección al ataque espiritual, Señor, en la intercesión, Señor, por las necesidades de cada uno de nosotros, Señor, y aún en el servicio, Padre Santo. Utilízanos, Señor, para que podamos ser tus manos, tus pies, tus labios, Señor. Que podamos hacer tu obra, Padre Celestial, a través de nuestros hermanos en la congregación, Señor, y a través de las personas que no te conocen también, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ganar gente para ti, Padre Celestial, y permite, Dios, que cada día, Señor, podamos vivir en comunidad, Señor, considerando los propósitos que tú tienes, Señor,
con nuestras vidas, Señor, y las oportunidades que tú pones delante de nosotros siempre para compartir tu palabra, Señor, y para afectar, Señor, a las personas que pones en nuestro alrededor, Padre Santo, con tu palabra, Señor. Te pedimos, bendito Dios del cielo, que cada día, Señor, podamos crecer espiritualmente, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Señor, pero que también, Señor, podamos aprender a morir a nosotros mismos para que Jesucristo viva en nosotros, Señor. Yo te clamo, bendito Dios del cielo, que seas tu Dios fortaleciendo nuestro compromiso de obediencia a tu palabra, Padre Santo, y que cada día, Señor, podamos morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, Señor, y que podamos poner nuestra vida en tus manos, Dios, para que tú te glorifiques en ella, Padre Celestial. Oramos en Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén. Bueno, ¿cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria al Señor.